Hola, bienvenidas y bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo el book tag de las 20 escritoras. Y bueno, aquí tengo mi libreta para leer las consignas y la primera pregunta es, ¿escritora que más me gusta? Bueno, eso es muy fácil. Hace años que mi escritora favorita es Ángeles Mastretta, una escritora mexicana famosa por su novela Arráncame la vida. Y de hecho hice una reseña de ella en este canal, fue mi primer video, la reseña del libro La emoción de las cosas. Es una escritora que me gusta mucho porque me gusta bastante los temas que toca. Siempre habla de las mujeres, sobre cómo viven en la sociedad, de todas las cosas que tienen que pasar. No sé, siento que conecto mucho con los temas de los que escribe esta autora y también me gusta bastante su forma de narrar. Y bueno, siguiente pregunta. Escritora que no te gusta tanto. Y ella es María Dueñas, es una escritora española que se volvió muy famosa cuando escribió El tiempo entre costuras, que de hecho tiene una adaptación en una serie de Netflix. Y bueno, no me gusta porque ella suele escribir mucha novela histórica, que es un género que yo casi no leo. Y segundo, porque la mayoría de sus libros están larguísimos. Este libro tiene más de 800 páginas. El último libro que leí de ella fue La Templanza, como para darle una segunda oportunidad a la autora. Estuvo bien, no me terminan de convencer sus historias y fue lo mismo. También fue un libro que tuvo más de 600, 700 páginas y pues personalmente no me gustan mucho los libros que son muy largos. Bueno, la siguiente pregunta. Escritora que se adelantó a su época. Y aquí pienso mucho en Simone de Beauvoir, eh, sobre todo cuando ella se atrevió a escribir El segundo sexo, que fue su tesis para el doctorado de filosofía. Este libro, este ensayo en su época fue muy controversial, muchas personas pues hablaron digamos mal del libro o inclusive lo prohibían. Yo siento que ella se adelantó mucho a su época porque lo que ella se escribió en este libro hoy se vuelve un símbolo importante en el feminismo y que ayudó bastante como digamos, como primeros planteamientos para la tercera ola del feminismo, sobre todo al poder hablarnos sobre qué implica el género cuando se nace con el sexo de mujer. Entonces, no sé, siento que ella fue como que en su época pudo hablar, pudo decir lo que quería y aunque a muchas personas no les pareció, ella nunca se cayó. Siguiente pregunta. Escritora, activista, feminista. Bueno, voy a mencionar a Nuria Valera y ella es una escritora, periodista y académica española. Es muy famosa porque escribió este libro Feminismo para principiantes. Ella se dedica bastante a hablar del feminismo radical, es una feminista muy activa en redes sociales y en la política. Cuenta con varios libros, unos que se llaman Feminismo 4.0, Cansadas. Sus libros están referidos a el tema del feminismo. Es una feminista que a mí me gusta mucho, que admiro bastante y que pienso que tiene muchos argumentos interesantes y sobre todo porque yo congenio mucho con la rama del feminismo radical. La siguiente pregunta es, escritora más poderosa. En este caso yo menciono a Mary Wollstonecraft, no sé si lo pronuncio muy bien, fue una inglesa que nació en 1759 y murió en 1797. Ella escribió el famoso libro La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Siento que es una mujer poderosa porque se atrevió a hablar de ese tema en momentos en los que a muchas mujeres se les silenciaba la palabra. Y siento que ella no se dejó, pues sí, no se dejó manipular ni invisibilizar por nadie. Vaya, no tuvo miedo de nadie y se atrevió a escribir este libro. También ella ha escrito diferentes ensayos, diferentes historias que también son muy importantes. Ella también es un referente muy importante en el feminismo actualmente porque fue de las primeras mujeres en hablarnos sobre los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres. La siguiente consigna es escritora con la vida más trágica. Y aquí no pude dejar de pensar en tres escritoras que son las hermanas Bronte. Bueno,
todos saben, son Emily Bronte, Charlotte Bronte y Anne Bronte. Tuvieron una vida muy trágica porque ellas fueron huérfanas de madre y las hermanas Bronte, aparte de ellas había otras dos hermanas también, fueron enviadas a un colegio por parte de su tía, y en este colegio dos de sus hermanas murieron de tuberculosis. Así que a Emily y a Charlotte fueron sacadas de ahí para que no fuera a ocurrir lo mismo. Pero siento que en esta familia pues hubo mucha pobreza, hubo mucha austeridad, y la verdad es que pasaron muchas dificultades. Y aún así escribieron libros totalmente magníficos. Pero bueno, me voy a concentrar un poquito más en Charlotte Bronte, porque ella fue la hermana que le tocó ver morir a toda su familia. Vio cómo murió su hermana Anne Bronte, su hermana Emily Bronte, antes de eso sus otras dos hermanas, vio también morir a un hermano. Vaya, siento que ella tuvo una vida demasiado trágica, y de hecho, derivado de la muerte de sus hermanas, ella tuvo una fuerte depresión, eh, que gracias a que tenía a su pareja y con la que se casó pudo sobreponerse un poco, pero al final ella también terminó muriendo estando embarazada de tuberculosis. Entonces, no sé, siento que en general son vidas muy trágicas las de estas hermanas. Bueno, siguiente pregunta. Aquí tengo escritora con la obra más sorprendente. Bueno, aquí yo pensé en Jane Austen con Orgullo y Prejuicio. Todos conocen esta obra, creo que todos conocen a Jane Austen, una escritora inglesa muy importante de su época, y ella escribió esta novela con la cual consiguió más fama, que de antes no tenía este nombre, tenía un nombre llamado Primeras Impresiones. Creo que todos conocemos la historia de Elizabeth Bennet, de las hermanas Bennet y de Mr. Darcy, pero siento que esta es una obra totalmente buena, o sea, muy sorprendente, porque nos aporta bastante para saber sobre la vida de los ingleses, sobre la sociedad, sobre las relaciones sociales y clases sociales, y que aparte esta fue considerada una de las mejores novelas y también de las primeras novelas de comedia romántica. Entonces, para mí esta es sin duda alguna una novela muy muy sorprendente, y sin duda alguna es una de mis favoritas de Jane Austen. Siguiente pregunta: escritora que tuvo que hacerse pasar por hombre. Y bueno, aquí pensé en varias escritoras porque muchas han tenido que usar seudónimos para poder ser publicadas. De hecho, Jane Austen también usó un seudónimo en su momento, pero me voy a centrar un poco en George Sand. George Sand es una francesa que se llama Amandine Dupin. Es famosa por haber escrito la novela de Indiana. Fue popular en el siglo XIX en Europa y usó el seudónimo de George Sand, justamente con la idea de que pudiera ser publicada y que el público se fijara en esta novela escrita por un hombre, ¿no? De hecho, ella llevó, digamos, muy bien el papel porque ella se vestía de alguna forma masculina, usaba pantalones, se metía a lugares que eran exclusivos para hombres, y nunca realmente le importó lo que la gente dijera. Llevaba también una vida, pues digamos, muy liberal, y todo el tiempo fue una persona que no se dejó no se dejó guiar por lo que los demás decían. La siguiente pregunta es: escritora que tuvo que demostrar ser escritora. Y aquí puedo pensar en Elena Garro, una escritora mexicana que nació en 1916 y es la autora de ahora una muy buena novela llamada Los Recuerdos del Porvenir, que de hecho esta es considerada una de las mejores novelas mexicanas que se han escrito jamás, y a ella actualmente se le está dando el reconocimiento que debió haber tenido. Desde los principios de la autora fue rechazada e invisibilizada por su famoso esposo ganador de un premio Nobel, y sus obras no eran tomadas en serio, por lo mismo de que estaba bajo la sombra de este autor. Entonces, ella tuvo que demostrar todo el tiempo que sí era una escritora, y que de hecho era una muy buena escritora,
y nunca se dejó pues desanimar, digamos, por lo que los demás dijeran. Ella siguió escribiendo todo el tiempo eh, y durante un tiempo fue silenciada también porque fue exiliada de México. En ese creo que fueron como un periodo de 10 años o más en los que no se hablaba de ella. Y después de eso volvió a México, siguió escribiendo y siguió publicando de nuevo. Fue después de su muerte que empezó a tener más importancia y hoy en día creo que muchas personas conocen el nombre de Elena Garro y que sin duda alguna esta es una de las mejores novelas que hay, una de las, digamos, aunque a Elena Garro no le gusta, bueno, no le gustaba que lo dijeran, podría considerarse una de las primeras novelas en el género del realismo mágico. La siguiente consigna es escritora borrada de la historia. Y aquí sí puedo pensar en una, y es Enheduanna. No sé muy bien si la estoy pronunciando correctamente, pero bueno, ella fue una princesa y ocupó un cargo importante en su tiempo llamado suma sacerdotista. Este cargo era muy importante porque hablaba de cuestiones políticas y económicas. Ella vivió en el siglo XXIII a.C. en la antigua Mesopotamia y es considerada la primera escritora de la historia. Ella escribió poesía y a pesar de ser la primera persona considerada como escritora, no se le ha dado el reconocimiento que se le debió haber dado. De hecho, muy pocos libros la mencionan, muchos de los textos escolares no la mencionan para nada, y si lo hacen, creo que sería de forma muy resumida, a diferencia de otros personajes que fueron apareciendo después de ella, que a ellos de hecho luego los encargan, bueno, te encargan leerlos en clases y así, ¿no? Siento que ella es una escritora que ha sido realmente muy borrada de la historia y que de hecho yo personalmente apenas me enteré de ella hace como 6 meses cuando empecé a investigar un poquito más de diferentes autoras. Ella se dedica mucho a la poesía, varios de sus poemas están en internet, así que creo que en esa cuestión es un poco más sencillo de poder leerlos. Siguiente consigna. Escritora más traviesa, y yo también le puse como diagonal, rebelde. Y aquí voy a mencionar a la ganadora del premio Nobel de 1996, Wisława Szymborska. Ella de hecho se menciona a sí misma como una persona traviesa. Ella nació en 1923, es polaca y escribe poesía. Ese es su mayor fuerte. Ella por muchos es considerada de una mirada traviesa, que fue una persona muy divertida y muy irónica. Tenía muchas amistades, muchas personas con las cuales tenía relaciones muy cercanas y de hecho ella misma decía que le invadían las ganas de ser traviesa y a esto se refiere a que muchas veces le gustaba poner ciertos, digamos, apodos, oficios a sus compañeros, bueno, a sus colegas, dependiendo de físicamente cómo se veía. Siguiente. Dice, escritora que puso las cosas patas arriba. Y sí, pensé en una muy buena. Y estoy hablando de la periodista y escritora mexicana Lidia Cacho. Uf. Y aparte también es activista por los derechos de las personas. Ella es una escritora que se volvió, digamos, bastante controversial cuando publicó el libro Los demonios de Edén. Este libro exponía a muchos políticos y a empresarios mexicanos sobre una trata de personas, bueno, una trata de infantil. Y esto fue muy impactante en el año en que lo publicó, que fue en el 2005. De hecho, tuvo varias repercusiones en ella. Ella fue después arrestada por, según, difamación y también fue torturada durante varias semanas para que dijera todo lo contrario de lo que estaba diciendo en el libro de los demonios del Edén. Siento que ella en su tiempo, bueno, en ese momento que publicó ese libro, puso las cosas totalmente patas arriba porque nadie se esperaba que este tema de la trata infantil
estuviese a manos de políticos o empresarios, ¿no? Y que al final ella fue bastante valiente para poder publicarlo y en la actualidad sigue escribiendo sobre dichos temas, también habla sobre feminicidios. Es una periodista que es muy comprometida con sacar, digamos, la verdad a la luz. La siguiente consigna es escritora que le viene de familia. Y aquí sí pude pensar en Mary Shelley. Bueno, seguramente muchos ya la conocen, es la escritora de Frankenstein. Y ella es hija de la escritora Mary Wollstonecraft, que ya la mencioné, que fue la escritora de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y Mary Shelley creo que tiene totalmente el don para escribir. Aparte de Frankenstein, ha escrito otras novelas como La distopía de El último hombre. También escribió otros títulos como Valperja. Y a pesar de que Frankenstein es su novela más famosa, siento que las otras novelas no son tan reconocidas, pero la verdad es que tiene un magnífico talento. Creo que totalmente ese intelecto, esa creatividad la sacó de su mamá. Siguiente consigna. Escritora que hace historia. Y bueno, sí hay una escritora que fue la primera en escribir una novela. Y estoy hablando de Murasaki Shikiba. Es una escritora japonesa. Ella escribió, bueno, se considera, según los historiadores, que escribió la primera novela de la historia, llamada La historia de Genji. Esta es una novela que trata de la vida y amoríos del príncipe Genji en la corte de Kioto. Y esta novela se escribió en el siglo XI. Siento que también es una autora que no es tan conocida y la verdad es que yo no la he leído y me gustaría leerla bastante. Creo que hay que leer las primeras cosas de lo primero. Y bueno, siento que es una autora que todas deberíamos de conocer. La siguiente consigna es maestra de maestras. Y bueno, aquí puedo pensar en Agatha Christie. Creo que también muchos ya la conocen. Es una escritora inglesa, nació en 1890 y es considerada la gran dama del misterio. Ella es muy famosa por las novelas donde se encuentra el detective más famoso de todos, que es Hércules Poirot. También tiene otros detectives, pero este es el más famoso. Y yo digo que es maestra de maestras porque al menos en su género yo siento que es la mejor. En el género policial es la mejor y creo que, bueno, no creo, más bien muchos la han alabado y muy seguramente muchos también se inspiraron en todo lo que ella escribió. Y es que fue una mujer muy creativa, con muchas ideas y no sé, totalmente siento que es la mejor de su género, a pesar de que yo es un género que no leo tanto, pero que sí he leído de ella y que me ha gustado bastante. La siguiente consigna es escritora transgresora. Y aquí puedo pensar en Alejandra Pizarnik. Ella es una poeta argentina muy famosa, la verdad en su época también fue famosa y después de eso lo sigue siendo hoy en día una poeta muy actual. Ella fue una mujer que toda su vida vivió fuera de las normas sociales, de lo que se había establecido, como se supone que debía ser una mujer. Ella vistió como quiso, vestía de una manera masculina, según. Y también algo que la hacía interesante era que siempre tenía un aura como de misterio. Estaba también muy inmersa en, pues, digamos, en sentimientos como la tristeza, como la soledad. Sus poemas son bastante sentimentales en ese aspecto. Ella también pasó por una gran depresión, fue una mujer surrealista, una mujer muy sexual y también pues se le ha considerado, algunos dicen que bisexual, otros dicen que lesbiana, pero bueno, siento que fue una autora que pasó, vaya, hizo con su vida lo que quería hacer, no se dejó de nadie, ni siquiera le importaron las normas sociales, ni las clases sociales, nada. Siento que es una autora que
de la cual podemos aprender bastante sobre su vida. Y bueno, la siguiente consigna es escritora LGBT. Y bueno, creo que hay varias escritoras LGBT, pero me voy a enfocar en Virginia Woolf. Creo que es importante mencionarla. Ella es una autora inglesa, es conocida por las obras de la señora Dalloway y sobre todo por la obra de Alfaro. Esta obra es fue bastante famosa en su momento, también hoy lo es. Es una novela un poco compleja de leer, pero que creo que sin duda alguna hay que leerlos todos y que nos deja ciertas reflexiones. Creo que siempre es como muy interesante leer a esta autora, tiene varias cosas que decirnos. Por ejemplo, también está el ensayo de Una habitación propia, que es uno de los libros también importantes en el feminismo. Y bueno, ella fue considerada lesbiana. De hecho, en su juventud siempre estuvo relacionada con personas, digamos, como ilustradores, con académicos, y todo el tiempo estaba relacionada también con personas que pertenecían al movimiento LGBT, otras lesbianas, homosexuales, etc. Entonces, cuando ella reveló, digamos, a su familia que le atraían las mujeres, su familia no lo vio para nada como algo raro, porque era lo que ya se estaba acostumbrado, digamos, en su vida, en su día a día. Y ella sufrió de depresión y también pues en ese entonces no se hablaba de esa enfermedad, pero de bipolaridad. Al final ella se suicidó. Se presume que durante décadas tuvo una relación con la escritora Vita West, y de hecho también hay una película que habla de ello y también hay diferentes biografías que lo mencionan. La siguiente consigna es una escritora revolucionaria. Y aquí puedo pensar en Flora Tristán. Es una escritora francesa que nació en 1803 y yo considero que es una mujer revolucionaria porque fue una de las primeras mujeres en hablar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, pero con enfoque a la clase social. Ella se consideraba una socialista, una pensadora totalmente, escribió varios ensayos, varias críticas. Todo el tiempo estuvo inmersa en lo que hoy conoceríamos como el feminismo marxista. Y bueno, aparte de eso, en general siento que fue una mujer bastante crítica, una mujer que todo el tiempo estuvo luchando por sus ideales, y pues en ese entonces también se estaba hablando justamente del tema de las clases sociales y ella fue una persona que aportó bastante a ese tema, pero siempre enfocándose, por supuesto, como sujeto político a la mujer. Y bueno, la última consigna, escritora olvidada injustamente. Y aquí quiero hablar de una colección que sacó la UNAM, de hecho en el año de 2019, sacó la colección Vindictas. Esta colección tiene como propósito recuperar y reivindicar a autoras latinoamericanas injustamente olvidadas. Creo que totalmente va con la consigna. Y en esta colección han publicado a 9 autoras latinoamericanas. También tienen una colección de relatos de diferentes autoras latinoamericanas. Y por mencionar algunas de estas autoras está María Luisa Mendoza, una escritora mexicana que escribió la novela de Ausencia. Y también tenemos a Tita Valencia, que escribió Minotauromaquia, también es mexicana, y que siento que esta novela es muy importante porque nos habla sobre el maltrato psicológico que sufrió del escritor Juan José Arreola. Siento que muchas de estas escritoras que están publicadas en esta colección tienen bastantes cosas que decirnos, bastantes cosas que aportarnos, y que durante muchísimos años no se les dio el reconocimiento que debían, a pesar de que muchas de estas obras son bastante buenas, muy interesantes. Bueno, así que eso es todo por este video. Espero que se les haya hecho un poco entretenido este book tag, que de estas 20 escritoras se animen a leer algunas de ellas. Así que bueno, adiós.